misericordia por darnos esta hermosa oportunidad y este gran privilegio de... Dios los bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa tarde, gloria sea al Señor, de este día 11 de mayo, gracias al Señor. Damos gracias al Señor Jesucristo y a su bendita misericordia por darnos esta hermosa oportunidad y este gran privilegio de compartir la palabra con ustedes, gloria sea al Señor. Es un día muy hermoso, muy día especial, un día bendecido, gracias al Señor. Un día donde hemos visto la mano de Dios, donde hemos visto cómo Dios ha empezado a bendecir nuestras vidas de una manera especial, gracias al Señor, ya que cada día son nuevas las misericordias de Dios y cada día podemos contemplar de que Dios sigue obrando, gracias al Señor, a pesar de las situaciones en que uno vive, pero Dios siempre está tomando control del ser humano, de la vida de las personas, gloria sea al nombre del Señor. Agradezco a Dios por nuestro hermano pastor José de León, quien nos da el privilegio y la oportunidad de ser portadores de la palabra de este día 11 de mayo, gracias al Señor, a esta hora 7 de la noche, gracias al Señor. Agradecemos a los hermanos que nos estarán mirando o amigos que estarán escuchando este mensaje, gracias al Señor, esperamos sea de bendición para sus vidas, ya que será la palabra de Dios la que vamos a estar predicando en esta preciosa hora. Vamos a leer nuestras Biblias, gracias al Señor, en Segunda Crónicas, el capítulo, gracias al Señor, 12, en el versículo 9 y 10. Dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda Crónicas, gracias al Señor, capítulo 12, en el versículo, gloria sea al Señor, 9 y 10. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. En lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de las guardias, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban después y los volvían a la cámara de la guardia. Oramos a Dios. Dios y Padre del Señor Jesucristo, te damos gracias en este momento y en esta hermosa oportunidad, por cual usted nos permite, Señor, ser portadores de tu palabra, Cordero de Dios. Háblanos con poder, con autoridad. Dirígete a nosotros porque necesitamos que nos hable, Señor, que ministre nuestros corazones, que ministre nuestras vidas, que hables con poder y tu autoridad sobre nosotros, Padre mío. Sabemos, Padre mío, que algunos hermanos estarán conectando y si no, después en la repetición, Señor, a través de Estéreo Liberación, estaremos, Dios mío, llevando este consejo de tu palabra, Cordero de Dios. Padre mío, de misericordia, te doy gracias, Cordero de Dios, por tu amor y bondad, Señor. Que todo este tiempo, Dios mío, que hemos estado, Dios mío, en aislamiento, sea tu nombre glorificado, Señor. Y que cada uno de nosotros haya aprendido completamente los planes tuyos, los propósitos tuyos, Maestro Divino. Que, Padre mío, cuando salgamos de todo esto podamos congregarnos, Señor, de una manera o de otra, Padre bueno, pero que sea para honrar tu nombre, glorificar tu nombre. Sabemos de antemano que no será lo mismo, Señor, pero tú sigues siendo el mismo. Y seguiremos adorándote mejor todavía, Señor amado. Seguiremos honrando tu nombre, Señor, aunque, Dios mío, no nos dejen, Dios mío, hacerlo conforme lo hacíamos anteriormente, Cordero de Dios. Pero seguiremos honrando tu nombre, Padre bueno. Seguiremos exaltando tu nombre, porque hay alabanza y cántico nuevo en nuestra boca, Señor, la cual usted ha puesto sobre nuestras vidas. Ya está dentro de nuestros corazones, Cordero de Dios, y no podemos callar, Dios mío, lo que usted, Dios mío, ha puesto en nuestras vidas. Por eso queremos honrar su nombre y bendecirlo a usted, Señor. Bendiga a cada familia, a cada joven, a cada niño, Señor. Háblenos, Padre, en esta preciosa noche. Diríjase a nosotros con autoridad y con poder. Yo me humillo delante de tu hermosa presencia, Padre. Reconozco mis errores, mis defectos, Señor. Reconozco mis transgresiones, pero te pido perdón, Señor, por mi alma. Te pido perdón, Señor, por mis errores y mis defectos, Padre bueno. Y me humillo delante de ti, reconozco que eres Dios y que no hay otro como tú, Maestro, en el nombre de Jesús. Bendiga, Padre, cada uno de los que hacen posible que, Dios mío, estas redes sociales se extiendan, Dios mío, a nivel mundial, Padre, para que pueda alguien escuchar tu palabra, Dios mío, de aquellos que no te conocen. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén
y amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar, como dije, al consejo de la palabra. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Juan José de León. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga también a nuestro hermano copastor. Gloria al Señor. Nuestro hermano Eduardo Súchite. Dios bendiga a todos los hermanos de la Junta Administrativa. Nuestra hermana Mari Carla. Nuestra hermana Idalia Torres. Nuestra hermana Sonia. Gloria al Señor. Hernández. Nuestra hermana Keila Solís. Nuestro hermano Juan Pablo. Gloria al Señor. Dios le bendiga grandemente. Y nuestra hermana Silvia Correas. Dios le bendiga grandemente, gloria al nombre del Señor. Juntos vamos a estar honrando el nombre del Señor. Esperemos que esta palabra sea de bendición para su vida, que Dios le hable a su vida, porque es el plan que queremos que Dios nos hable a nuestra vida. ¿Podrá seguir engañando a los hombres? Ese es el tema de esta preciosa hora, gloria al Señor. ¿Podrá seguir engañando a los hombres? Claro que sí. ¿O hasta cuándo podrá seguir engañando a los hombres? El tiempo que sea, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque al hombre los podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. Al hombre puede engañarlo todo ser humano y lo puede engañar de una o de otra manera y podrá seguir engañando el tiempo que tú quieras. Pero a Dios no lo puedes seguir engañando porque Dios es Dios. A Dios tarde o temprano, Él sacará a luz todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O por cuánto tiempo estarás viviendo de esta manera? Podemos decirlo así, por cuánto tiempo podrás estar viviendo. Dios conoce todas las cosas, gloria sea al Señor. Dice, gloria sea al Señor, que Salomón para entrar al consejo de la palabra, Salomón había mandado hacer 200 escudos grandes de oro, 200 escudos en su reinado del rey Salomón. Y cada uno contenía cerca de 7 kilogramos cada escudo, que esos escudos eran para la guerra, gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Eso está en Primera Reyes 10:16. También hizo 300 escudos de oro y de 3 libras de oro, o sea, de 2 kilogramos, 300, gracias al Señor. Bendito sea, imagínense, 200 escudos de grandes, de puro oro, y luego hizo 300 de 2 kilogramos. Unos eran de 7 y otros eran de 2 kilogramos, gracias al Señor, en una totalidad de 500 escudos de puro oro, gracias al Señor. Unos con peso de 7 kilos y otro con peso de 2 kilogramos, gracias al Señor. Salomón tenía escudos de oro, pero cuando fueron tomados por César, Roboam lo sustituyó por escudos de bronce. Es bien interesante que Salomón, es el Señor, en su ministerio, Dios lo respaldó en todo momento, Dios estuvo con él, es el Señor, y en ese respaldo que Dios estuvo con él, este hombre a través del oro, es el Señor, hizo estos escudos, es el Señor, porque este oro tipifica la gloria del Señor, como Dios estaba con él, como Dios lo bendecía de una manera especial a su vida, gloria sea al Señor. Sin embargo, es el Señor, dice la Biblia, gracias al Señor, el capítulo segunda Crónicas, el libro de Crónicas segundo libro de Crónicas, el capítulo 9, en el verso 31, dice, y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Es interesante, gracias al Señor, de que Salomón termina su ministerio, su reinado como rey. Pero ahora, gracias al Señor, Roboam, su hijo, gracias al Señor, se queda como rey. Él empieza a reinar, gracias al Señor. Dice la Biblia que es algo interesante, me llamó mucho la atención, gracias al Señor, que Roboam, gloria sea al Señor, reinó por 3 años bajo la voluntad de Dios. 3 años, gracias al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Reinó, dice así las palabras del Señor. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Qué tremendo, gloria sea al Señor, como Roboam a los 3 años, gloria sea al Señor, él viene, bendito sea el nombre del Señor, y se aparta de la ley de Jehová, deja la ley de Jehová. Y eso está en la Biblia, el capítulo 11, en el versículo 17, dice la palabra del Señor así, mire. Así fortalecieron el reino de Judá y conformaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Por 3 años anduvieron en esos caminos, o sea, en los caminos de Dios. Después de esos 3 años, o sea, los primeros 3 años fue una gran bendición, gracias al Señor. Él tenía los escudos del rey Salomón, gracias al Señor, de oro. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando él iba a la casa de Jehová, llevaba los escudos de oro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero después de esos 3 años, él decide dejar la ley de Jehová, lo dice el capítulo 12. Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. O sea, este rey
Jeroboam, gracias al Señor, decide dejar, gracias al Señor, la ley de Dios, y no solo él, sino que viene y arrastra, gloria sea al Señor, también a todo el pueblo, gloria sea al Señor, vendía a todo Israel, gracias al Señor, con él. Dejan a Dios, gracias al Señor, y al dejar a Dios ya se estaban metiendo un gran problema, porque cuando Dios estaba con ellos podían ver la mano de Dios y las maravillas de Dios sobre sus vidas, pero ahora al apartarse de Dios, gracias al Señor, este hombre se queda sin la protección de Dios, se queda sin Dios, se queda sin la presencia de Dios, gracias al Señor, y se apartan de Dios, gloria sea al Señor. Roboam, gracias al Señor, después de, gloria al Señor, bendito sea el Señor, viene el profeta, un profeta, gracias al Señor, y este llamado profeta, gracias al Señor, en el capítulo 12, en el versículo 5, dice la Biblia: entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os habéis dejado, dice la Biblia. Vosotros me dejaste, dice Jehová, dice, y yo también os he dejado. Fíjese, aquí Dios estaba hablando y les estaba confirmando: ustedes empezaron y ustedes me dejaron a mí, pero yo les digo a ustedes, pero yo también, gracias al Señor, yo también os he dejado a vosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: Dios está con nosotros, pero Dios nunca nos ha dicho, pero yo no estoy con ustedes? Aquí les estaba diciendo, dice, gracias al Señor, yo también os he dejado en manos de Sisac y los príncipes de Israel, y el rey, dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se había humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se ha humillado, no lo destruiré, antes lo salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. Aquí, gloria sea al Señor, el profeta estaba hablando y les estaba dando un escarmiento, Dios le estaba enseñando a ellos, le estaba enseñando a Roboam que, gloria sea al Señor, que no los iba a destruir, ni la ira de Dios iba a estar con él, pero que sí, gloria sea al Señor, se iban a dar cuenta, gloria sea al Señor, que iban a ser siervos de naciones, de reinos, gloria sea al Señor, por no querer servir a Dios, y se darán cuenta, gloria sea al Señor, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servir a Dios y lo que es servir a las naciones, que ellos vieran la diferencia entre ser siervos o esclavos de una nación a ser siervos del Dios viviente. Es una gran diferencia, gracias al Señor, y que pudieran diferenciar entre uno y otro, lo que es estar en manos de los hombres y lo que es estar en las manos de Dios. ¿Qué podemos decir así? Gracias al Señor, que es lindo estar siendo siervo o esclavo del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, y no ser esclavo del mundo, de las naciones. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Entonces viene, gracias al Señor, Sisac, y toma los 300 escudos de Jerusalén, gracias al Señor, y los 200 escudos, que eran en una totalidad de 500, con 7 kilos de oro los 300 y 7 kilogramos de, gracias al Señor, los 200. Se los lleva y los toma, gloria sea al Señor. Entonces Roboam, gloria sea al Señor, para cuidar el palacio, para protegerlo, gloria sea al Señor, Roboam viene y manda a pulir y a lustrar, y hacer escudos de bronce. Los manda, gloria sea al Señor, para que ellos tuvieran, gloria sea al Señor, estos escudos. Estos escudos, gloria sea al Señor, les servían para protección, para estar en el templo, gloria sea al Señor. Pero eran de bronce, gloria sea al Señor. Hay que entender que el bronce es un metal, gloria sea al Señor, que con el tiempo se va haciendo, produce gracias al Señor, algo que se van haciendo, gracias al Señor, negros, amarillos, gracias al Señor, y cuando los pulen sale lo sucio del bronce, gracias al Señor. Roboam, gracias al Señor, los manda a pulir y a lustrar bien para que parecieran que eran de oro. Aquí cuando Salomón tenía estos, gracias al Señor,
escudos, no había necesidad de hacer esto que estaba haciendo Roboam. Pero ¿por qué llevó a esto? Porque Salomón, esto tipifica que Salomón tenía la verdadera presencia de Dios, el poder de Dios sobre su vida, el respaldo de Dios sobre su vida. Y ahora Roboam no tenía, los primeros 3 años tenía Dios con él, pero después de esos 3 años, él deja la ley de Dios, se aparta de Dios y él decide, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, hacerse esos escudos, porque se fueron llevados por Sisac. Los decomisó, los agarró, y ahora él necesita tener unos escudos y los hace de bronce. Pero este bronce en poco tiempo se da cuenta que este bronce ya no brilla. Entonces decide pulirlos, los manda y los pule para pantallar, para dar un ejemplo de que, gloria sea al Señor, es oro el que tiene en el palacio, en el reino. Gloria sea al Señor. Sin embargo, lo que está haciendo es una fachada, porque gloria sea al Señor, Dios ya no está con él, Dios ya se apartó de él. Y entonces, gloria sea el Señor, lo que hace es, gloria sea al Señor, bendito sea Jesús, es pulir estos escudos y aparentar, gloria sea al Señor, que eran de oro. Apariencia, gloria sea al Señor. Muchas personas podemos aparentar una cosa, gloria sea al Señor. Sin embargo, delante de Dios, Dios conoce todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La ausencia de los escudos de oro necesitaban un reemplazo. Es necesario reemplazarlos. Eran atractivos en el palacio. La reina de Seba dice que dijo, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad de lo que hemos visto, de lo que estamos viendo ahora, gloria sea al Señor. Era un símbolo de grandeza, gloria sea al Señor, los escudos de oro, gracias al Señor. No podemos perder esos escudos de oro en nuestras congregaciones. Qué lindo es, hermanos, el Señor, en una congregación tener la presencia de Dios y respaldarlo. No vamos a ir con escudos como los que tenía Salomón, pero sí, gloria sea al Señor, podemos, hermano, gloria sea al Señor, tener, por ejemplo, el poder de la oración dentro de una iglesia cristiana, evangélica, creyentes, gloria sea al Señor, de la Trinidad. Una oración de poder, gloria sea al Señor. Oye, es cierto, Dios tiene control de todas nuestras vidas. Nosotros podemos hablar con Dios, pero muchas veces nosotros como hijos de Dios hemos pedido el poder de la oración, el poder de clamar a Dios, el poder de creer a Dios. Hemos perdido, gloria sea al Señor, la oración, y nomás nos hemos quedado en simplemente orar. Es verdad, hablamos con Dios, platicamos con Dios, pero el poder de la oración ha disminuido en nuestras vidas. Ya no oramos con autoridad, ya no oramos con poder, ya no oramos creyendo a Dios, ya no clamamos a Dios, ya no gemimos a Dios. Muchas veces lo que hemos hecho es repetir, pulimos y seguimos puliendo, gracias al Señor, escudos de bronce, y gloria sea al Señor, y seguimos hablando y repitiendo lo mismo. Necesitamos clamar a Dios, necesitamos gemir a Dios, necesitamos derramar nuestra alma delante de Dios, diciendo: Dios, ten misericordia de los perdidos, ten misericordia de los enfermos, ten misericordia de las almas, ten misericordia de las vidas del ser humano, ten misericordia de nuestros hijos. Eso es lo que nosotros necesitamos, gracias al Señor. Orar con poder, orar con autoridad, orar que cuando doblamos nuestras rodillas o parados, gracias al Señor, le creamos a Dios que Dios está obrando grandes cosas, gloria sea al Señor, y no pulir solamente, gloria sea la oración, y no pulir solamente para que brille, para que aparente, para que diga estoy orando delante de Dios, cuando la oración no llega más que a este cielo, gracias al Señor. Necesitamos que nuestra oración pase más allá de este cielo, gloria sea al Señor. Dios, de cierto, Dios no es sordo, Dios escucha, pero necesitamos, gloria sea al Señor, que el poder de la oración pueda quebrantar los yugos del diablo, los yugos de Satanás, para que podamos, nuestra oración pueda llegar a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos, gloria sea al Señor, estar adorando en la iglesia de labios solamente. El diablo muchas veces ha querido robarnos esa alabanza en nuestra boca, gloria sea al Señor, y cantamos, gloria sea al Señor, bendito sea Jesús, solo de labios, bendito sea Jesús. Ya no cantamos con el corazón, ya no adoramos, gloria sea al Señor, con el corazón. Hoy cantamos, gloria sea al Señor, con la mejor voz que nos pueda salir. Ya no cantamos con el corazón, donde derramamos nuestras lágrimas delante de
de Dios, donde le decimos: Jehová, verdaderamente eres grande, soberano, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Ya no lo hacemos, necesitamos dejar de pulir, gloria sea al Señor, escudos de bronce, y necesitamos volver a esos escudos de oro, donde verdaderamente la adoración sale del corazón, gloria sea al Señor, donde uno se compunge, donde uno se quebranta, donde uno llora delante de Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en gloria, tú eres digno de recibir el honor, la gloria y la honra, donde nuestra vida se desvanece y se hace pequeña delante de Dios, donde se dobla nuestros pies y caer de rodillas diciendo: Jehová, eres digno de toda la gloria, eres digno de toda alabanza, gloria sea al Señor. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Y hemos tratado, gloria sea al Señor, de pulir solamente, gloria sea al Señor, los escudos de la adoración, honrando a Dios solamente con los labios. No necesita Dios que honremos con los labios. Dios lo que necesita es que honremos a Él con todo nuestro corazón. Aleluya. Con toda nuestra vida, porque es lo que Él necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos, gloria sea al Señor, pulido muchas cosas, gloria a nuestra propia vida, gloria sea al Señor. Que dice la Biblia que Roboam iba al templo, es el Señor con todos sus escudos, a la casa de Jehová con los escudos, pero no escudos, gloria sea al Señor, falsos, mentiras, gloria sea al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos ido muchas veces a la iglesia, gloria sea al Señor, y mintiendo a la iglesia, mintiendo? ¿Usted cree que usted está mintiendo a la iglesia o al pastor? No, nosotros no estamos engañando a nadie, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero ¿cómo podemos seguirlo? Es el Señor engañando a los hombres. Claro que los podemos seguir engañando, pero a Dios no se puede engañar, gloria a Jesús. A Dios no se puede engañar, bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Y Roboam se dio cuenta que no lo podía hacer, gloria sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo, gloria sea el Señor. Roboam pensó hacer una imitación de los escudos de oro, cambió el oro por el bronce. Mire qué tremendo. ¿Cómo podemos nosotros cambiar la oración, gloria sea el Señor? ¿Cómo podemos cambiar o sustituirla por otras cosas, gloria sea el Señor? ¿Cómo podemos sustituir la predicación por otras cosas, gloria sea el Señor? ¿Cómo podemos sustituir, gloria sea el Señor, la alabanza por otras cosas? Por mentiras, por engaños, por falsedades, gloria sea el Señor, por usar estas redes sociales para contar chistes o contar otras cosas. No, necesitamos, gloria sea el Señor, predicar el consejo y la palabra, lo que salvará a las vidas del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Jesús. Hermano, Dios bendiga a los que nos están viendo, gloria sea el Señor, y queremos que esta palabra llegue a su corazón, a su vida, gloria sea el Señor, y que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar con Dios, nuestra manera de honrar a Dios, gloria sea el Señor, porque tú y yo merecemos, gloria sea el Señor. Dios merece que nosotros nos humillemos delante de Dios, gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El bronce brilla, pero no es oro. El bronce brilla, pero no es oro. Gloria sea al Señor. Sí, se mira hermoso, pero no es oro. Gloria sea al Señor. La vida cristiana no debe ser falsa, aunque se mire uno bien vestido, bien arreglado, pero ese no es la evidencia cristiana. Gloria sea al Señor. La evidencia cristiana va más allá de todo eso. Gloria sea al Señor. No podemos, gloria sea al Señor, engañar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Es necesario que hoy nos convirtamos a Dios y veamos su mano poderosa sobre nosotros. Gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios, gloria sea al Señor. Nada por más que podría sustituir los escudos de oro que Dios había dado, gloria sea al Señor, a Salomón, o Dios ha dado a la iglesia. Dios ha dado dones a la iglesia. Dios ha dado ministerios a la iglesia. Dios ha dado algo especial a la iglesia. Dios ha dado talentos hermosísimos dentro de la iglesia que son de Dios y que son evidencia de que Dios está dentro de la iglesia. No los cambiemos, no dejemos que nada nos los quite y después los cambiemos y le empecemos a sacar brillo, gloria sea al Señor, queriendo apantallar a los demás. No, Dios, gloria sea el nombre de Jesús, ha puesto ministerios dentro de la iglesia y esos son los ministerios que debemos de cuidar. Gloria al nombre de Jesús.
Jesús, ¿qué Dios ha puesto en tus manos? Ha puesto un ministerio, ha puesto adoración, ha puesto alabanza, ha puesto un diaconado. ¿Qué ha puesto Dios en tu vida? No lo descuides, gloria a Jesús. No lo cambies, gloria sea al Señor. No dejes que nada te haga, gloria sea al Señor, cambiarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Para mantener un diaconado se necesita estar de rodilla. Para mantener un diaconado se necesita, gloria sea al Señor, estar humillados delante de Dios. Para mantener un diaconado se necesita, gloria sea al Señor, hacer la voluntad de Dios, estar atento a la voz de Dios, escuchar el propósito de Dios en nuestras vidas, gloria sea al Señor, ya que es un ministerio, gloria sea al Señor. Para tener un ministerio se necesita oír la voz de Dios. Para estar detrás de un púlpito se necesita que Dios esté con uno, gloria sea al Señor. Se necesita estar atento a escuchar la voz de Dios, no escuchar la voz de los hombres, no escuchar la voz, gloria sea al Señor, del ser humano, sino escuchar la voz de Dios. Y para oír la voz de Dios se necesita estar de rodilla, humillándose delante de Dios. Y no cambiar, gloria sea el nombre de Jesucristo, gloria sea el Señor, el oro por el bronce. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es, gloria sea el Señor, qué bueno sería irse a parar detrás de un púlpito, gloria sea el Señor, o llevar el consejo a través de este lugar, gloria sea el Señor, y decir, hoy voy a llevar la palabra, mañana tú la vas a llevar. No, necesitamos, gloria sea el Señor, decirle a Dios, háblanos con poder y con autoridad, gloria sea el Señor. Bendito, pero hay que hablar la palabra del Señor, el consejo de la palabra, gloria sea al Señor. Y aquí vemos, gloria sea al Señor, cómo Roboam quiso, gloria sea al Señor, sustituir lo que la esencia de Dios por simplemente algo que no estaba Dios con él. 3 años le sirvió muy bonito a Dios. 3 años estuvo bajo la voluntad de Dios. Pero después decide dejar, gloria al Señor, a Dios, dejar la ley de Dios. ¿Y qué pasa cuando dejas la ley de Dios? Entonces ya viene el ser humano. Es el hombre el que empieza a hablar. Es el hombre el que empieza a hablar. Ya no es Dios el que está hablando a nuestras vidas. Ya no es Dios quien está dirigiendo nuestras vidas. Y necesitamos que Dios dirija nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Bendito cuando perdemos, gracias al Señor. Ok, nosotros también lustramos y brillamos muchos escudos de bronce para impresionar a otros muchas veces. A veces nosotros, para impresionar a los demás, para que vean, para que no digan, para que no hablen, lo que hacemos es empezamos a lustrarlo, es el Señor, y para impresionar para las personas, para que no digan. Empezamos, gloria al Señor, a impresionar a los demás con nuestras acciones, con nuestra manera de comportarnos para no dar a conocer lo que nosotros hacemos. Qué tremendo, gloria al Señor. ¿Cuántos hemos perdido ya el escudo de la santidad? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido ya el escudo de la santidad? El Señor dijo, sed santos como yo soy santo. Gloria sea al Señor. Hemos perdido muchas veces el escudo de la santidad. Ahora, gloria sea al Señor, nos hemos hecho un escudo de bronce para que brille solamente por fuera. Para que brille, gloria sea al Señor, por lo exterior. Pero de interior ya no hay santidad. Ya no hay ese hombre y esa mujer santa delante de Dios. Es verdad, todos los días debemos de buscar el rostro de Dios y reconciliarnos con Dios y pedirle a Dios. Pero no podemos, gracias al Señor, todos los días estar en esa misma condición. Venir y llorar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque seguimos pecando y pecando y pecando. No, gloria al Señor, hemos perdido la santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá a Dios, gracias al Señor. Hemos perdido ese escudo de la santidad y lo hemos reemplazado, gracias al Señor, ese escudo de oro de santidad, lo hemos reemplazado por un escudo de bronce. Un escudo de bronce que le sacamos brillo y brilla, parece oro. Parece que realmente es evangélico, parece que realmente es cristiano. Es que el evangelio no es un juego de gloria al Señor, simplemente el evangelio es convertirse a Cristo. El evangelio es buenas nuevas de salvación para la alma del ser humano. El que conozca a Jesús va a ser salvo, va a ser liberado del pecado, va a ser liberado de las garras del infierno, va a ser liberado de las garras del diablo.
¿Pero por qué? Porque, gloria sea al Señor, está creyendo en Jesucristo. Y Dios lo va a llevar gradualmente y lo va llevando en la vida de santidad, gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando perdemos el escudo del testimonio, que es oro, gloria sea al Señor, hacemos un escudo de bronce que solo brilla por afuera. Perdimos nuestro testimonio está por el suelo, gracias al Señor. Necesitamos dar testimonio de que Dios vive en nuestras vidas, de que Dios está con nosotros, de que Dios está, gracias al Señor, en nuestras vidas, gracias en lo que hacemos, gracias al Señor. Necesitamos, gracias al Señor, dar testimonio que Dios es grande, bendito sea el nombre de Jesús. Y predicarle a las naciones que Dios es grande, gracias al Señor. Predicar, gracias al Señor, que Dios sigue siendo Dios y que Dios está con nosotros. Roboam ya había dejado la ley de Dios, se había olvidado de su palabra, se había olvidado de Dios. ¿Cuánto creyente hay que cree en Dios? Yo creo en Dios, pero se ha olvidado de su palabra. Se ha olvidado de hacer los mandamientos de Dios. Se ha olvidado de amar a Dios. Se ha olvidado de vivir una vida en santidad. Se ha olvidado de hablar con Dios. Se ha olvidado de adorar a Dios. Se ha olvidado de leer la Biblia. Se ha olvidado, gloria sea al nombre de Jesús. Y esta palabra tiene palabra de vida eterna. Eso no es de decir, hoy ya me convertí, mañana me aparto del evangelio. Porque es dura la palabra, porque es duro. Yo no creo en predicadores, dicen, yo no creo en predicadores que predican y esto y lo otro. No es que no creas en el predicador. Cree en la palabra, que es la que salva nuestras vidas. Cree en la palabra, cree en esto que Dios nos ha dado. Y aquí es donde encontrarás vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso es nuestro Dios, gloria sea a Jesús. Cuando perdemos el escudo del evangelismo, ¿cuántos de nosotros hemos, gracias al Señor, perdido ese escudo de evangelismo? Ese escudo de oro que había puesto en nuestras vidas, que predicábamos con fervor a la gente, que predicábamos a quien encontramos el camino, le hablábamos del evangelio, le hablábamos de la palabra, no se nos escapaba nadie para hablar del evangelio, decirle Jesucristo te ama. Jesucristo quiere salvar tu vida, Él murió en la cruz por tu vida y hablábamos del evangelio, es el Señor, pero sin embargo es el Señor, hemos perdido ese escudo real, gracias al Señor, esa evidencia, esencia de Dios que había puesto Dios por nosotros por amor a las almas. ¿Cuántas almas tú amas de verdaderamente o verdaderamente amas las almas? ¿Amas a los perdidos? Pero ¿quién es un perdido, hermano? ¿Quién es un perdido? ¿O por qué yo tengo que amar las almas? ¿Por qué tengo que llevarlas a los pies de Cristo? Porque Jesucristo vino a salvarlas. Capítulo 19 del libro de capítulo 10 de Gracia al Señor, 19:10 de Lucas. Dice, Gracia al Señor, que Él vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios ama al pecador, Dios ama a las vidas del ser humano y Dios quiere salvar las personas, Dios quiere salvarla. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos hecho el papel de gloria al Señor, de simplemente decir, oye la palabra y eso es todo lo que tienes que hacer. No es el propósito de Dios, el propósito es que oigas la palabra. Si eres cristiano, te edifiques, te formes, crezcas espiritual, pero si no eres cristiano, que te conviertas al evangelio, que Dios salve tu alma. Que salve tu alma. Porque ¿cómo podrá el ser humano llegar al cielo? ¿Cómo cuando mueras tú? La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez. Después el juicio, cuando te presentes o cuando nos presentemos delante de Dios. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Con qué manos vamos a llegar? ¿Con qué cara vamos a llegar delante de Dios? Cuando Él, gracias al Señor, en la tierra dejó a su Hijo. Dejó la palabra para que nosotros conociéramos del Hijo. Que el Hijo vino hace más de 2000 años a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Para perdonar nuestras vidas y recibirlo y de esa manera tener acceso, gracias al Señor, a la eternidad. ¿Qué le vamos a decir a Dios el día que muramos? ¿Qué le vamos a decir? Yo nunca escuché tu palabra, yo nunca te escuché a ti, ¿o qué pasó? Entonces, hermano, es el Señor, necesitamos nosotros decirle a Dios, necesitamos predicar la palabra para decirle a Dios, hicimos lo que tú pusiste en nuestras vidas, gloria sea al Señor. Necesitamos esa autoridad y ese poder y ese respaldo de Dios en nuestras vidas, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Jesús por siempre y para siempre, maravilloso es el nombre que es sobre todo nombre, gloria sea al Señor. Seguiremos la pregunta aquí, número 3, seguiremos puliendo o lustrando el bronce. ¿O reconoceremos nuestra necesidad de escudos de oro
¿Qué vamos a hacer nosotros a partir de esta noche o de esta tarde, en este momento que tú estás escuchando? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Vamos a seguir engañando a las personas, lustrando bronce? ¿O vamos a buscar el oro? Vamos a buscar, gracias al Señor, a reconocer nuestra necesidad, que necesitamos a Dios, que necesitamos de Cristo. Oh, porque estar con Cristo, Cristo dijo, gracias al Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios le ha dado a la iglesia poder y autoridad. Dios le ha dado a la iglesia autoridad y poder. Gracias al Señor. La iglesia no simplemente es una institución nada más de gobierno o una institución o un grupo religioso nada más. La iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene todo para hacer grandes cosas. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito, si la iglesia no lo tuviera y no lo hubiera tenido, no estuviera hasta este tiempo parada, firme. Gloria sea al Señor. Hace más de 2000 años, gloria sea al Señor, la iglesia pentecostal, gloria sea al Señor, la iglesia pentecostés fue llena del Espíritu Santo, gloria sea al Señor. Recibieron ese poder, esa autoridad, gloria sea al Señor, y se fueron predicando por todas las naciones y eran reconocidos como cristianos, gloria sea al Señor. Y donde quiera que llegaban, miraban la mano de Dios, y cada día se añadían los que habían de ser salvos, y cada día eran levantados hombres con poder y con autoridad. Hombres perseguirían a la iglesia, pero sin embargo, como la iglesia le habían dado esa autoridad y ese poder, gloria sea el Señor, esos hombres perseguidores como Saulo de Tarso se convertían al evangelio. Gloria sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios usaba hombres como Ananías, gloria sea el Señor, para recobrar la vista de ese hombre. Gloria a Jesús, porque el Dios le ha dado poder y autoridad a la iglesia. Gloria sea el Señor, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quieres tú ver almas convertidas? Derrama tu alma delante de Dios primero. Humíllate en tu cuarto. Dile: Dios, aquí vengo de rodillas. Yo necesito hablarle a un alma para que esta alma se convierta delante de ti, maestro. No quiere nada, pero hoy quiero que se convierta en el nombre de Jesús. Quiero que se vuelva de su pecado, que se aparte del pecado y se vuelva a ti, Jesús. Y Dios lo va a hacer cuando empiece a ver nuestras vidas derramadas delante de Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar oro, vamos a buscar la presencia de Dios, o vamos a hacer nuevos escudos como en el pasado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir fingiendo? ¿Vamos a seguir mintiendo? ¿O vamos a buscar, es el Señor, la presencia de Dios? Necesitamos buscar la presencia de Dios más. Necesitamos humillarnos más delante de Dios. Gloria a Jesús. Necesitamos humillarnos. La Biblia dice: mi pueblo se humillará y orará así, yo le responderé y le escucharé y lo visitaré. Gloria sea el nombre del Señor. Qué lindo es Dios, gloria sea al Señor. Busquemos recobrar nuestros antiguos escudos de oro. Busquemos, gloria sea al Señor, verdaderamente la esencia, gloria sea al Señor. Busquemos verdaderamente esos escudos de oro. O en otras palabras, busquemos verdaderamente la presencia de Dios. Y ya no hagamos shows detrás de un altar. Ya no hagamos shows detrás de un púlpito. Dejemos mejor que Dios humillarnos detrás de un púlpito, dejar que Dios detrás de un púlpito haga grandes cosas. Dejemos que Dios use nuestras vidas ahí en ese lugar. Dejemos que Dios detrás de este teléfono, de esta cámara, haga grandes cosas en nosotros. Y dejemos que Dios hable al corazón de las personas, que las convierta. Gloria al Señor. Dejemos el show a un lado y dejemos a Dios, que Dios obre. Dejemos que Dios compunja los corazones. Gloria sea al Señor. Dejemos que predicaciones convenzan, conviertan las vidas de nosotros. Que el poder de la palabra fluya con autoridad, que penetre como espada de dos filos allá al corazón de las personas. Que no se quede la palabra solamente en su intelecto, en su mente, sino que vaya al corazón, para que sea Dios glorificado, para que sea Dios exaltado. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Esos escudos de oro deben volver a brillar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Debe brillar esa oración dentro de la iglesia.
Debe brillar la oración dentro de la iglesia. Debe conocerse la iglesia, que la iglesia es una iglesia de oración, de clamor. Que los líderes de la iglesia deben estar gimiendo delante de Dios. Que la iglesia, los líderes deben estar clamando, gimiendo delante de la presencia de Dios. Que verdaderamente clamen a Dios. No solo cuando tengamos la oportunidad de decir, hoy voy a clamar, mañana no, pasado no. Todo el tiempo debemos estar de rodillas clamando a Dios. Llenos del Espíritu Santo, llenos de una comunión con el Padre. Gloria sea al Señor. Derramando nuestra alma delante para oír la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios. Para saber qué enseñarle a la iglesia, para saber qué lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesucristo, alabado sea Dios. Necesitamos que esos escudos brillen, gloria sea el nombre de Jesús. Que la oración, gloria sea al Señor, que la alabanza brille, gloria a Jesús. Que la unción del Espíritu Santo fluya dentro de la iglesia. Fluya dentro de la iglesia, se derrame donde quebrante Dios los corazones. Que a través de la predicación, a través de la adoración, a través del derramamiento del Espíritu, a través de la alabanza, gracias al Señor, los corazones sean compungidos, sean tocados, sean ministrados, que la gente que se sienta, gloria sea al Señor, que Dios está obrando en sus vidas, que no se engañen, gloria sea al Señor, que Dios los confronte, que Dios nos confronte, que Dios nos enfrente, gloria sea al Señor, y que nos vea, que enseñe nuestra condición de vida, gloria sea a Jesús, para que nosotros podamos recapacitar delante de la presencia de Dios. Dios nos ama a nosotros, gloria a Jesús. Dios nos ama. Termino en conclusión. ¿Qué escudos de oro han desaparecido de nuestras vidas? ¿Cuál es lo que ha desaparecido de nosotros? O de nuestros ministerios, de lo que Dios ha puesto, o de la congregación. Dios quiere escudos de oro y no quiere escudos de bronce. Dios no quiere mentiras, Dios quiere hombres verdaderos y mujeres verdaderas que busquen y sirvamos a Dios. ¿Podrá seguir engañando a los hombres? Sí. ¿Podrá seguir engañando a Dios? No. No. Dios es un Dios bueno. Dice, termino con esto. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban después y volvían a la cama de la guardia. Él dice, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también a Judá, y las cosas fueron bien. Hay que humillarse delante de Dios para que todo vaya bien. Para que todo vaya bien. Sé que cuesta humillarnos delante de Dios, pero lo necesitamos hacer. Ahí donde estás, gracias al Señor. Inclina tu rostro y humillémonos a Dios, y oro por ustedes. Padre nuestro que estás en gloria, yo me humillo delante del trono tuyo, delante de tu presencia, y reconozco mis errores y mis defectos. Pero sé que eres Dios y que puedes hacer grandes cosas en nuestras vidas. Hoy más que nunca yo necesito de ti. Y también los que están detrás, Señor amado, de estas cámaras. Necesitamos de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Maestro. Humíllese, amigo, hermano. Humíllese delante de Dios. Humillémonos y veamos que Dios está haciendo grandes cosas. Y que mañana podamos conocerte o verte en la iglesia, que se restaure todo esto. O que te comuniques a través de Estéreo Liberación y nos digas lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque para nosotros es una gran bendición saber de que Dios está obrando en tu vida, gloria sea al Señor. De que Dios está haciendo grandes cosas sobre tu vida. Padre, pon tu mano de sanidad sobre sus cuerpos. Pon tu mano de restauración, Señor. Pon tu mano de salvación, Cordero de Dios. Salva las almas. Salva las vidas. Si tú te estás reconciliando con Dios, tú ya sabes cómo se reconcilia uno con Dios. Señor, reconozco que te he fallado. Me reconcilio delante de ti y reconozco que soy un pecador, pero hoy me reconcilio delante de tu presencia, Señor. Si no conoces a Jesús, dile: Jesús, yo te recibo, te acepto como mi Salvador. Salva mi alma y escribe mi nombre en el libro de la vida.
Si tú has hecho esta oración, solamente lo que tienes que hacer, el Señor, sigue escuchando estos consejos de la palabra. Nuestro hermano pastor Juan José de León, nuestro hermano copastor José Suchi, te estarán siempre ministrando a las 7 y a las 9 de la 7 de la mañana y a las 9 de la noche. 9 de la mañana y 7 de la noche, gloria al Señor, todos los días. Y nuestro hermano Jonathan Castro en escuela dominical, para que tú sigas aprendiendo la palabra a las 11 de la mañana, gloria a Jesús. Pero juntos estaremos glorificando a Dios. Si no, gloria al Señor, si quieres.